Cumplimos 2 años de transmisiones. Siga con nosotros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. El programa del día de hoy es un programa muy especial para nosotros, para toda la producción de Expediente INACYPE, ya que cumplimos 2 años de transmisiones ininterrumpidas en las que hemos logrado casi 100 programas. Para dar inicio quisiera agradecer en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, al Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente ministro Ortiz Mayagoitia, al director del canal Enrique Rodríguez, el espacio que semana a semana de manera tan gentil nos proporcionan para hablar de distintos tópicos penales. Y en esta oportunidad, siendo un programa especial para nosotros, estoy seguro que coincidirán conmigo, tenemos un invitado de lujo, y es así que me da mucho gusto recibir el día de hoy a Eduardo Medina Mora y Casa, Procurador General de la República. Gracias, señor, por aceptar la invitación, para hablar de un tema que es del interés de todos los mexicanos y que en términos generales se refiere al sistema de justicia penal que pretendemos instaurar como mexicanos a partir de las reformas que se dieron en junio de 2008. Eduardo Medina Mora y Casa es un hombre que no requiere de presentación, es un hombre que se ha hecho en el servicio público, lo recordamos por supuesto como director del CISEN, como secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio pasado y en el gabinete del presidente Calderón como Procurador General de la República. Señor, nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Rafael, para mí es de verdad un privilegio estar aquí hoy en Expediente INACYPE, cuando el programa que impulsa y produce nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales cumple precisamente 2 años de transmisión ininterrumpida. Este programa es sin duda una contribución muy importante, como todas las que hace nuestro instituto, a la ampliación de la cultura en las ciencias penales y en este caso muy concreto a la instrumentación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que es, como se ha señalado reiteradamente, el cambio más importante que hemos sufrido en este tema desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917. Para mí es un privilegio estar aquí. Gracias, señor. También debo decir que Eduardo Medina Mora, en su carácter de Procurador General de la República, también lo es como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Oiga, señor, para contextualizar el tema e ir bordando sobre distintos tópicos que tienen que ver con la reforma al sistema de justicia penal, que mucha gente coincidimos en el comentario que usted acaba de hacer, que probablemente es la más importante reforma en materia penal desde que entra en vigor nuestra Constitución en 1917. En junio de 2008, señor, se da esta gran reforma constitucional penal, que incluso se dice al sistema de justicia penal. Para entrar en materia, señor, ¿qué se pretendió con esta reforma? Usted que, por supuesto, como Procurador General de la República, fue uno de los actores en impulsar esta gran reforma. Yo creo que este era un enorme pendiente del Estado mexicano para con sus ciudadanos, en términos de poder construir. Digo construir porque realmente es algo que resulta una deuda muy grande con respecto a los ciudadanos en materia de justicia penal, un sistema de justicia eficaz, transparente, eficiente, que tenga a la restauración de la cohesión social y particularmente de los daños infringidos a las víctimas como el centro de su interés, el centro de su atención. De manera que lo que se buscaba era construir en este sentido un sistema de justicia a la altura de lo que nuestro México merece y necesita hoy día. El 10 de marzo del año 2007, el presidente de la República envió a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que se añadió a otras que ya se habían presentado en el seno de nuestras cámaras, tanto de diputados como de senadores, y además se enriqueció con un debate muy amplio entre todos los sectores interesados y desde luego entre los legisladores. Me parece que la reforma que resultó en esta promulgación en junio del año pasado es el resultado de un consenso muy amplio entre académicos,
abogados, desde luego fiscales, jueces, legisladores, que recoge, yo creo que lo mejor de la tradición jurídica del mundo para establecer entonces sí un sistema transparente y efectivo, como dije antes, que tiene esta característica de ser oral, acusatorio, adversarial, que significa un cambio muy significativo respecto de lo que teníamos o tenemos todavía hoy en un sistema mixto, pero todavía con tintes francamente inquisitorios, escrito, abigarrado y claramente alejado de los intereses de las víctimas y de los gobernados. Entonces yo creo que lo que se pretendía se logra en esta definición constitucional. Por supuesto, y creo que hay que decirlo, no basta con la reforma constitucional. El diablo está en los detalles, dicen. Y aquí la manera en la que instrumentemos esta reforma en el orden federal y desde luego en los estados de la República significará realmente la diferencia entre aprovechar esta oportunidad al máximo o no estar a la altura de este desafío que nos marca la reforma constitucional. Ahora, señor, el tamaño de la reforma, de la transformación que pretende es tal que por eso se establece la vacatio legis de 8 años, ¿no? Es un proceso paulatino necesariamente. Así es. Realmente estamos cambiando el sistema de raíz, no solo en términos de objetivos, como ya señalé, desde luego, tener a las víctimas como el centro de la atención y la restauración del tejido social, la reparación del daño que con el delito se hace a la sociedad y a las comunidades, sino además el procedimiento, porque este procedimiento tiene características totalmente distintas de las que estamos acostumbradas hoy día. Normalmente se enfatiza la oralidad. Nuestro proceso penal hoy día es en muchos sentidos oral, cuando menos las audiencias lo son. Aquí lo que importa es la inmediatez, que las pruebas no se desahogan como hoy día ante los ministerios públicos o fiscales, sino ante el juez, que las partes tienen igualdad procesal, que hay un principio de continuidad, es decir, que se tiene que desarrollar en un solo proceso, una sola audiencia, aunque ésta se prolongue por varios días si es necesario, de manera que puede resultar en una oportunidad de generar un impacto mucho más grande en términos de restaurar los intereses quebrantados cuando se delinque, y también la transparencia del mismo proceso con garantías para las víctimas y también para los procesados. Señor, usted en su carácter de titular de la institución del Ministerio Público Federal, que en una primera instancia participa en lo que todavía conocemos como la averiguación previa, la reforma de obtenerse los resultados que se esperan con su promulgación, ¿en qué cambiaría, por ejemplo, el actuar del Ministerio Público en esta importante fase de la averiguación previa? Lo que tendrá que hacer el Ministerio Público es recabar todas las evidencias, todas las pruebas, para desahogarlas ante el juez. En nuestro sistema vigente, la averiguación previa resulta en una preconstitución de pruebas, es decir, las pruebas desahogadas, las declaraciones desahogadas ante el Ministerio Público tienen valor probatorio pleno, prácticamente pleno, salvo que obviamente el acusado pueda desvirtuar con solidez esto que se ha actuado ya frente al Ministerio Público. De manera que yo creo que la característica más importante de diferencia, Rafael, es que en este desahogo de las pruebas ante el juez en igualdad procesal, en un proceso oral, sin formalismos escritos, permite dar transparencia al proceso y también mayor certidumbre, mayor apego a la verdad y por consecuencia una capacidad de administrar justicia más eficaz para todos los intereses sociales, las de las víctimas desde luego, pero también las de los infractores. Señor, mucho se ha hablado del papel del Ministerio Público en la averiguación previa y su relación con la policía investigadora, independientemente de cómo se denomine a nivel federal o a nivel local. Pero no es un secreto que con frecuencia
no están debidamente coordinadas una institución y la otra. Ahora con la reforma estableció que la conducción jurídica seguiría a cargo del Ministerio Público, pero ya se dota de facultades de investigación a la policía, incluso ya se refleja en términos de ley secundaria. ¿Usted cree que esto va a ayudar a coadyuvar a que haya una estrecha colaboración entre estas dos instancias para lograr una mejor averiguación previa? Yo estoy cierto de que sí, Rafael, pero es uno de los desafíos más importantes. El artículo 21 de la Constitución reformado establece que la investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público y las policías. Ya no habla solamente de una policía investigadora adscrita bajo el mando directo del Ministerio Público, sino todas las policías que en este sentido tienen un papel que desarrollar en la investigación de los delitos. Pero aclara con toda precisión que las policías actuarán bajo el mando y la conducción del Ministerio Público en esta función. Es decir, no es solo una conducción jurídica, es mando. Es decir, es la capacidad del Ministerio Público de conducir realmente el proceso de investigación desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva propiamente operacional. Paralelamente se le dan a la policía facultades de investigación, incluso a las policías preventivas. Y esto obviamente se instrumenta en ley secundaria. Hoy día está precisamente en consideración del Congreso las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley de la Policía Federal, que dotan precisamente a esta última de facultades de investigación para la prevención. Son facultades muy importantes, Rafael. Esto es, además, algo que nos pone en el mismo nivel que los cuerpos policiales más importantes del mundo. Nuestra policía, en ese sentido, estaba un tanto atada de manos para hacer cosas que son naturales de la tarea policial. Desde luego, el poder conocer de los hechos y poder recogerlos y, por consecuencia, llevarlos ahora ante el Ministerio Público cuando entre en vigor a plenitud el sistema adversarial acusatorio oral ante el juez, y además tener instrumentos de investigación bajo control y autorización judicial. Me parece que esto es fundamental. Tú sabes, yo fui secretario de Seguridad Pública Federal, es un tema que conozco y que he estudiado en detalle, y creo que el darle potencia a la policía es fundamental para tener un sistema eficaz. Ahora, el Ministerio Público tiene la responsabilidad del mando y la conducción de la investigación, no puede renunciar a esa responsabilidad, y esto implica desafíos no menores de articulación, de coordinación entre el Ministerio Público y las policías. Para ese propósito es indispensable, primero, que la ley secundaria establezca con claridad los alcances de las facultades de cada instancia y además desarrollar conjuntamente los protocolos de investigación de cada tipo delictivo para establecer cuáles son las actividades o las tareas que lógicamente tienen que desarrollarse en la investigación de cada tipo delictivo, que obviamente tendrá una aproximación distinta desde la perspectiva de su investigación, para poder obviamente construir averiguaciones previas hoy y expedientes de investigación mañana que realmente reflejen, sean sólidos, la verdad de los hechos, sean sólidos y puedan en el desahogo ante el juez llevar a la posibilidad de que éste decida sobre la responsabilidad penal de los inculpados. Muy bien. Sobre esta base, me parece que el desafío más importante estará en establecer a nivel federal y a nivel de cada una de las entidades federativas estos protocolos y esquemas de coordinación y articulación entre Ministerio Público y policías, sin dejar de subrayar, desde luego, la responsabilidad primordial del Ministerio Público de mandar y conducir la investigación de los delitos. Claro, y otro tema, señor, es el que ya usted anunciaba, que es la acusación que va a llevar a cabo la Fiscalía, ya que se está en presencia del juez, del oral, o como finalmente se les vaya a denominar en el Poder Judicial, que también nos gustaría que nos platicara un poco su impresión de esto, pero antes, si nos permite, tenemos que ir a un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Le recuerdo que estamos hablando del nuevo sistema de justicia penal con Eduardo Medina Mora y Casa, Procurador General de la República. Y precisamente antes de reiniciar la charla con el señor Procurador, quisiera poner a su consideración la segunda edición del libro Uso Legítimo de la Fuerza, que es un libro precisamente coordinado por Eduardo Medina Mora y Casa, que recopila trabajos de distintos académicos, precisamente hablando de este tema que es uno de los pendientes que tenemos en la agenda, probablemente de los temas relacionados a la seguridad pública, que hay que regular. Cada uno da su opinión. Es un libro muy interesante. Si le interesa, llámenos. Tenemos ejemplares, 5 ejemplares de regalo para las primeras personas que nos llamen. Y precisamente este libro, señor Procurador, usted lo coordinó, Uso Legítimo de la Fuerza. ¿Qué nos puede decir del libro y del tema en sí, que es muy interesante? Bien, en primer lugar, sin duda es un libro muy interesante porque recoge diferentes perspectivas, desde las propiamente teóricas hasta experiencias prácticas de reglamentación del uso legítimo de la fuerza en varios países. Me parece, Rafael, que este es uno de los temas más importantes, yo creo, de un Estado democrático de derecho. Un Estado en democracia requiere ciertamente de una policía fuerte, mucho más fuerte que el de una dictadura, precisamente porque los espacios para la expresión son mucho más amplios. Y sobre esa base necesitamos una policía que realmente sea capaz de ayudarle al Estado a cumplir su obligación básica, que es garantizar el imperio de la ley. Y sobre esta base, la fuerza como monopolio estatal tiene que usarse siempre con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales, siempre con procedimientos sistemáticos de operación que nos lleven a cumplir los objetivos de este uso de la fuerza. Y esto es el tópico del libro. El respeto a los derechos humanos y por consecuencia las garantías individuales es desde luego una exigencia ética y jurídica para toda autoridad, claramente para la autoridad que en particular desarrolla el uso de la fuerza, que es la policía. Pero más allá de eso, Rafael, es un requisito esencial de eficacia operacional. Porque si la autoridad, las policías, el Ministerio Público no usan este monopolio de la fuerza en pleno respeto a los derechos humanos, se pierde el respeto de la sociedad. Y si se pierde el respeto de la sociedad, se pierde la eficacia operacional. Por eso yo creo que es un momento de debatir esto con... Claro, porque yo me imagino, señor, que la línea es muy tenue entre un campo y el otro. Me refiero, sobre todo con servidores públicos como usted, que han estado a mando de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahora de la Procuraduría General de la República, respecto a que en términos de opinión pública, si de pronto se hace uso de la fuerza pública, se utiliza ya el término autoritarismo, ¿no? Es decir, hablando de un exceso en el uso de. Pero por otra parte, cuando el Estado se inhibe, tratando de evitar precisamente que se le acuse de una naturaleza autoritaria en el sentido de abusar del uso legítimo, entonces se está uno como que en el peor de los escenarios, ¿no? Es decir, porque si actúa es autoritario y si no actúa, está dejando de realizar las atribuciones que constitucionalmente le corresponden, ¿no? Las atribuciones constitucionales son una obligación, Rafael. El garantizar la vigencia del Estado de Derecho y de la ley es la principal responsabilidad del Estado. El dejar de usar la fuerza cuando se está obligado a ello, precisamente en función de defender el interés público, el orden social, la paz pública, el derecho al final de los ciudadanos de vivir en paz y en tranquilidad en sus comunidades, es el peor de los pecados. El pecado de omisión quizás sea peor que el pecado del exceso. Y esto es algo que también enfrentamos en nuestro país y a veces, sin duda, en nuestra región de América Latina. Por eso me parece que cuando se tuvo la idea de desarrollar este libro, y hay un grupo de autores de extraordinario prestigio y las aportaciones son, me parece, muy pertinentes. Ya es un tema en discusión, hay en el Congreso de la Unión una minuta ya aprobada para que pase al Pleno, precisamente en el
la reglamentación del uso de la fuerza por parte de la autoridad. Ya hay una ley también en el Distrito Federal sobre ese particular y están los principios que aprobó Naciones Unidas en 1990, que me parece son las guías fundamentales para este propósito. Se trata de impulsar el debate sobre esto, precisamente para que tengamos una visión compartida y una visión pertinente con respecto al uso de la fuerza, que nos obliga a hacerlo bien y nos obliga a hacerlo. No podemos, pues, dejar de ejercer nuestras atribuciones cuando se trata de restaurar el orden y la paz públicas. Muy bien, señor. Pues está a su consideración uso legítimo de la fuerza, coordinado por Eduardo Medina Mora y Casa, un hombre que sin lugar a dudas sabe de lo que habla, coordinando los esfuerzos de prestigiados académicos como él lo ha mencionado. Señor, retomando el tema de nuestra charla, que es el nuevo sistema de justicia penal, terminábamos la sección anterior ya en la parte en que el fiscal, el Ministerio Público, va ante el juez precisamente a defender la causa que está enarbolando. Y es precisamente la parte que tal vez el público en general, no abogados, más identifica de la reforma, que son los llamados juicios orales, que es donde va a haber la inmediatez de la que usted hablaba, el principio de contradicción, que puedan unos a otros refutarse en presencia del juez. Esta parte, señor, ¿va a transparentar, va a ayudar a que sea más eficaz la impartición de justicia? ¿Cómo ve usted, para el caso de implantarse, que vaya a cambiar nuestro sistema? Va a cambiar de raíz. En primer lugar, antes de poder llegar ante el juez de juicio propiamente, tenemos que ir ante el juez de audiencias preliminares, donde se hace la acusación y se fija la litis. Ahí es donde el juez decide si hay o no sujeción a proceso y si hay o no medidas cautelares como la prisión preventiva que nuestra reforma constitucional mandata para delitos especialmente graves y ciertamente para delincuencia organizada. Y sobre esa base, ya cuando se inicia el juicio, que tiene que tener esta continuidad de la que hablábamos hace un rato, tiene que presentarse ante el juez las pruebas en igualdad procesal entre las partes, en contradicción, para que una parte pueda contradecir a la otra. Y esta presentación ha de hacerse de manera oral, es decir, independientemente del soporte documental que se pueda tener o de soportes o apoyos en material de pruebas periciales o de video o fotografías. Hay que explicar esto ante el juez. ¿El fiscal presenta su caso? El fiscal presenta el caso y sobre esa base es que se van desahogando las pruebas, es decir, planteando la evidencia frente al propio juez por parte del fiscal y las pruebas en contra o la contradicción con respecto de estas pruebas que presenta el fiscal por parte de la defensa. Entonces, lo que le da al juicio es transparencia, porque cualquier persona, y siendo además públicos, podrá juzgar si el fiscal obviamente lo ha presentado efectivamente, con eficacia pues, y si además la defensa ha hecho o no una refutación convincente con respecto de estas pruebas que se presentan, y si el juez toma o no una decisión justa, adecuada a este caso concreto, a la conducta concreta que en la visión del fiscal está ajustada a los tipos penales previstos en nuestra legislación, y esto está realmente apoyado en pruebas fehacientes, sólidas, y por consecuencia el juez puede determinar la culpabilidad o inocencia del inculpado de una manera, insisto, transparente. Y además la Constitución ya le impone la obligación al juez de que tenga que emitir la sentencia en público, ¿no? Y de manera oral. Así es. De manera que ahora sí que estaremos todos a la luz pública. En tal virtud, pues las habilidades que hoy el Ministerio Público tiene para poder construir su averiguación previa a partir de las evidencias que se allega, pues van a cambiar dramáticamente. No es lo mismo presentar una, digamos, alegato escrito, donde se tiene la oportunidad de reflexionarlo, de pensarlo, de corregirlo, a tenerlo que hacer de manera oral, además convincente. Por supuesto que los apoyos documentales o de otro orden que se pueden
acompañar a esta presentación son importantes, pero el juez al final lo que va a considerar es esto que se ha desahogado de manera oral ante él mismo. Y además será en salas y a la manera que de alguna u otra manera hemos visto en películas o en documentales, ¿no? Es decir, un lugar para fiscal, un lugar para defensor, el juez, el área donde están los testigos, espacio para el público, ¿no? Lo que da transparencia a todo el proceso. Sí, ese es, digamos, el espacio físico que hace que esta publicidad del procedimiento se haga realidad, ¿no? Y creo que es un paso muy, muy importante hacia adelante. Yo creo que también hay que destacar, Rafael, en la reforma, los métodos alternativos de solución de controversias. Porque el objetivo de la reforma no es solamente que quien es responsable de un delito cumpla con la sanción que en su caso corresponda y dicte el juez ante quien se desahogue el juicio, sino la reparación del daño de las víctimas y la restauración del orden de la cohesión social. Sobre esta base, en muchos delitos, sobre todo los del orden común, cuando no hay afectación a intereses superiores como son la vida o... sobre todo los patrimoniales, ¿no? Sin duda, donde se puede establecer una solución que no tenga que llegar a juicio, que se satisfaga el interés de la víctima y que además se prevean consecuencias para quien ha infringido la ley. Pero esto nos va a permitir en economía procesal el resolver en muy, muy breve plazo y de manera mucho más efectiva muchísimos de los temas que hoy llegan a juicio y que al final jamás se resuelven, y si se resuelven no se atiende el interés del ofendido. Me parece que esto es fundamental en la experiencia internacional y en la experiencia que ya tenemos en nuestro país, sobre todo en Chihuahua y en Nuevo León, quizás los estados con mayor avance en la instrumentación de sistemas de esta naturaleza. No son demasiados los expedientes que propiamente llegan a juicio, porque muchos se resuelven bajo estos mecanismos alternativos, y esto me parece que es fundamental. En materia federal será más difícil que esto suceda así, porque obviamente en los delitos federales que tutelan los intereses pues más importantes de la sociedad. Claro, son otros los bienes jurídicos tutelados. Es más difícil obviamente tener estos procedimientos alternativos de solución de controversias, pero en los delitos que afectan por lo general a la sociedad con mayor frecuencia, sin duda, esto tendrá un impacto muy importante en un sistema de justicia más eficaz, más transparente, más amigable a los ciudadanos. Y esta etapa, señor, se vislumbra precisamente, y lo digo para el público que nos ve, que no son abogados, es precisamente antes de la etapa esta de juicio oral que hablábamos, ¿no? Es decir, estos asuntos ya no llegarían al juez del oral, sino se ventilarían antes en diferentes mecanismos, conciliación y otros que prevé la ley secundaria, antes del juicio oral. Así es, ¿no? Bajo estos principios que regulan los métodos alternativos y el principio de oportunidad, cuando alguien acepta su responsabilidad, pues obviamente no se necesita llegar a desarrollar todo el proceso como se tiene planteado. Pero yo creo que aquí tendremos efectividad, eficacia, transparencia y economía en términos del uso de los recursos públicos para el objetivo que es el administrar justicia en el caso concreto. Sí, porque con los mecanismos alternos vamos, entre otras cosas, a despresurizar el sistema de impartición de justicia, ¿no? Indudablemente. Que ahora tiene una gran cantidad de trabajo bajo el mecanismo en el que ahora nos manejamos, ¿no? Indudablemente. Yo creo que hay muchísimos argumentos que nos permiten visualizar con mucho optimismo esta reforma, Rafael. Por supuesto, como señalábamos antes en nuestra charla, el diablo está en los detalles y tenemos que instrumentarlo bien para que esto realmente cumpla con estos propósitos. Y son las leyes secundarias, señor, de las que ya hemos oído hablar, ¿no? La que se le denominó la miscelánea penal del 21 de enero de este año. Bueno, ya prevé reformas a 8 leyes secundarias. Comentábamos también que está eventualmente por aprobarse la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, de esta, señor, a reserva de que la apruebe el Senado de la República, después la promulgue el presidente, ¿cuál sería la ratio que hay detrás de esta nueva ley? ¿Qué nuevas facultades le da a la institución que usted preside para eventualmente combatir de manera más eficaz el delito? Una ley orgánica, Rafael, lo que hace es organizar a la instancia
en el ejercicio de sus atribuciones. Las atribuciones obviamente están marcadas en la Constitución y también obviamente en la codificación procesal penal federal, en el caso de la Procuraduría. Sobre esa base lo que hace es fijar los principios básicos a partir de los cuales debe organizarse la Procuraduría. Y lo que hace esta ley, a diferencia de la vigente, es darnos una flexibilidad muy grande para poder ir adaptando a la institución precisamente a la lógica de la instrumentación de la reforma constitucional del sistema de justicia penal. Y además, para organizarnos por especialidad, por concentración geográfica, de tal suerte que podamos aplicar los recursos que el presupuesto público le otorga a la institución de la mejor manera para dar un servicio más eficaz a la sociedad en esta función indispensable de ser el representante social, porque eso es realmente el Ministerio Público en los términos de nuestra Constitución. Lo que queremos ser es dignos de llamarnos auténticamente el representante de la sociedad. Y sobre esa base tenemos que organizarnos mejor, y la ley orgánica nos permite y nos pone la base para hacerlo. Yo creo que será un paso muy importante para nosotros. Esta ley orgánica establece, desde luego, como figura la Policía Federal Ministerial, distinta de la vigente Policía Federal Investigadora, porque la tarea de investigación, en un caso para la prevención de los delitos, en este caso para la investigación propiamente de los mismos, es una tarea compartida entre las policías. Y sobre esa base tendremos los instrumentos que se requieren para conducir la investigación de los delitos y hacer, obviamente, una presentación exitosa de casos ante los juzgadores federales. Señor, una de las atribuciones que tiene la institución a su cargo, la institución del Ministerio Público Federal, tal vez de las más relevantes, es precisamente el combate a la delincuencia organizada, que es un asunto que preocupa a los mexicanos, que ocupa a servidores públicos como usted en el día a día, y que fue tal vez una de las partes más controvertidas de la reforma constitucional penal, porque como usted lo ha dicho, en un Estado democrático de derecho, donde ya tiene participación plena los poderes, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados como Poder Legislativo, los académicos, las instancias del Poder Ejecutivo, bueno, pues hay una muy amplia discusión desde muy distintos puntos de vista, muchas veces según nos ubiquemos cada uno de nosotros. ¿Qué nos podría usted decir, señor, de las reformas que hubo en materia de delincuencia organizada? Si estas son suficientes, si deben ser temporales, o cómo ve usted como Procurador General de la República que debemos tratar este tema. Desde luego la reforma al sistema de justicia penal establece un régimen especial para la delincuencia organizada. Permite todavía preconstituir pruebas, cosa que ya no será posible en los otros delitos. Permite, obviamente, medidas especiales de investigación, medidas cautelares que, como el arraigo, solo estarán vigentes cuando entre en vigor plenamente el sistema acusatorio adversarial oral para delincuencia organizada. Y yo creo que estos son elementos fundamentales para hacer un combate exitoso de este fenómeno que hoy afecta a nuestro país de manera particularmente aguda. Eventualmente, es posible, yo creo que es deseable que todos los delitos se juzguen bajo la lógica del sistema adversarial acusatorio oral a plenitud, pero en este momento sería temerario para el Estado mexicano, creo yo, no guardarse para la autoridad investigadora ciertos instrumentos de investigación, ciertos mecanismos, reglas especiales que nos dan mayor potencia en la confrontación que actualmente desarrollamos para quitarle a estos grupos el enorme poder económico, el enorme poder de fuego y de intimidación que han acumulado y por secuestrar nuestra tranquilidad ciudadana, nuestro derecho a vivir en paz. Por eso yo creo que el régimen es adecuado. En una generación tal vez podamos plantearnos de nuevo si tenemos que consolidar todo en este sistema adversarial acusatorio oral a plenitud, que de todos modos se aplica en muchos sentidos para la delincuencia organizada, pero que la reforma todavía conserva herramientas especiales para el combate a este fenómeno delictivo que, como he dicho hoy, nos afecta de manera tan grave. Como es obvio para todos los ciudadanos. Pero debemos entender, señor, que son medidas excepcionales para un tipo de delincuencia que sale del ordinario, por supuesto, ¿no? Sin duda, el nivel de poder y de violencia que
desarrollan estos grupos, precisamente la que les permite desafiar al Estado y desafiar a la sociedad mexicana en su conjunto, requiere también, por consecuencia, de medidas extraordinarias. Y sobre esa base es que se desarrolla este esquema especial para su combate. Precisamente, señor, una de esas herramientas de lucha contra la delincuencia organizada que se han ideado es la denominada Ley de Extinción de Dominio, que precisamente ahora se está estudiando en el Congreso de la Unión, y del que se ha dicho muchas cosas. Es decir, vaya, quienes apoyan las ventajas de la Ley de Extinción de Dominio, pues hablan en ese sentido, quienes no, evidentemente confunden con alguna serie de ejemplos. Ya me gustaría, señor, que desde su perspectiva como Procurador General de la República nos puede decir cuál es la importancia y qué se pretende con una ley como la de extinción de dominio, después de un breve corte comercial, del cual regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámanos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos con el programa El Nuevo Sistema de Justicia Penal, festejando nuestro segundo aniversario de transmisiones con Eduardo Medina Mora y Casa, Procurador General de la República. Señor, terminábamos el espacio anterior hablando sobre las herramientas que se van a derivar de la reforma constitucional, particularmente a lo que se refiere a delincuencia organizada. Una de estas es la Ley de Extinción de Dominio que precisamente ahora discuten las cámaras en el Congreso de la Unión. ¿Qué nos puede decir de esta ley, señor, que de alguna manera se han hablado cosas a favor, cosas en contra? ¿Cómo la ve usted como un mecanismo para combatirla desde su perspectiva como Procurador General de la República? Mira, Rafael, me parece que es un instrumento, una herramienta de la mayor importancia en el combate a la delincuencia. Desde luego a la delincuencia organizada, pero también a otros delitos graves que no necesariamente constituyen delincuencia organizada. Está previsto como principio constitucional en la reforma que entró en vigor en junio del año pasado. Sobre esa base, me parece que la mejor manera de combatir a la delincuencia cuando adquiere potencia es en el patrimonio, es en los resultados económicos de su actividad ilícita. De manera que esta figura, ahora instrumentada en un cuerpo normativo de ley, que ya fue, por cierto, aprobada por el Senado, después por la Cámara de Diputados con algunos cambios, y ahora de nuevo a consideración del Senado de la República, precisamente respecto de los cambios que introdujo la Cámara de Diputados. Este es un proceso, primero, jurisdiccional, es decir, no es un proceso administrativo que esté en la discrecionalidad de ninguna autoridad pública, sino en un juez. O sea, se tiene que plantear ante un juez los elementos de juicio, los elementos de valoración, precisamente para que el juez declare que hay una ruptura entre el vínculo de propiedad o de dominio, como se llama, de un delincuente, sus testaferros o personas que se beneficien de la actividad delictiva de un delincuente y un bien en específico. Sobre esa base, no es la culpabilidad o la responsabilidad del delincuente lo que está aquí a discusión, sino si el bien es o no producto, instrumento u objeto de un delito grave, en particular los de la delincuencia organizada. De manera que podremos acceder a apropiar para el Estado bienes que de otra suerte tendrían que esperar, como lo hacen hoy, la suerte del juicio penal en sus resultados. Hay muchas ocasiones de bienes que están asegurados por la Procuraduría General de la República, por ejemplo, en averiguaciones previas, cuyos titulares pues han muerto. ¿Qué se hace con ese bien? Ya no podrá hacerse el decomiso judicial al final de un proceso penal porque ya hay extinción del proceso penal por la muerte. O personas que se han evadido de la justicia
durante muchos años y que sin embargo pueden identificarse bienes que, insisto, pueden ser objeto, producto, instrumento de estos delitos. De manera que se trata de acreditar ante un juez, obviamente, la vinculación del bien con ese delito y desde luego con la persona que lo comete, aunque quien lo detente sea una persona distinta. Claro, y queda claro que uno es el proceso penal y otro es el proceso jurisdiccional para extinguir el dominio de algún bien. Precisamente se trata de eso, que no sea una decisión, como es hoy la del decomiso judicial, que está en la suerte del proceso penal, sino que sea un proceso jurisdiccional ante el juez, distinto de este, que obviamente tenga sus propias reglas. Ese es el propósito y eso es precisamente lo que pretende este cuerpo normativo ahora en la discusión del Senado. Yo creo que sería un avance muy importante precisamente en el combate a la capacidad de estos grupos delincuenciales de construir patrimonio y ponerlo obviamente a nombre de familiares o testaferros u otras personas. Está claro, y una de las discusiones públicas más importantes se ha dado alrededor de los bienes arrendados. Y si alguien arrienda un bien a alguien que resulta un miembro relevante de la delincuencia organizada y ese bien se utiliza para la comisión de algún tipo delictivo, pues que quien arrienda ese bien pueda ser privado de eso. Pero desde luego la reglamentación no está prevista de esa manera, porque tiene que haber dolo, tiene que haber... Sí, y se presume la buena fe, ¿no? Por supuesto, tiene que haber conocimiento y la ley prevé obviamente todos los mecanismos de defensa de quien obviamente de buena fe puede arrendar su bien, su propiedad a otra persona. No se trata obviamente de afectar a las personas que de buena fe y sin conocimiento pueden tener algún tipo de relación comercial o civil con algún delincuente, sino obviamente de privar a los delincuentes de los productos de su actividad delictiva. Esto es lo que yo creo que nos puede dar sin duda una enorme potencia para poder ir minando creciente y paulatinamente y consistentemente la capacidad de estos grupos criminales de continuar desarrollando su actividad. El objetivo de un combate a la delincuencia organizada como el que desarrolla el gobierno de México, este es el propósito que el presidente Calderón fijó desde el primer minuto de su administración, es el evitar o el impedir que estos grupos tengan la capacidad de reproducir su modelo criminal en el tiempo, es decir, de continuar con su actividad criminal organizada con éxito en el tiempo. Y una manera, quizás una de las más importantes, sea la de privarles de los bienes que pueden obtener precisamente con los recursos que ilícitamente se derivan de estos delitos. Sí, aquí la finalidad de la herramienta es clara, ¿no? Combatir el poder económico del delincuente, porque el que eventualmente lo tengamos incluso preso no nos garantiza que pueda seguir su grupo delictivo desarrollando sus funciones con base al poder económico logrado, ¿no? Eso es el caso que nos ocupa hoy día, obviamente salvo las propiedades o bienes que pueda asegurar el Ministerio Público, pues tenemos un problema severo respecto de bienes a los que no se accede bajo esta lógica y aún asegurando los que no pueden realizarse para financiar las actividades del Estado en este combate. Y eso es de lo que se trata, precisamente de quitarles este poder económico. Señor, otro tema que está en la discusión y que es de la mayor relevancia es el que tiene que ver con el narcomenudeo. Con esta ley que ya fue aprobada, ¿cómo van a cambiar las cosas o cuáles van a ser los ámbitos o atribuciones de las autoridades locales con relación a las federales en esta materia de narcomenudeo? Mira, nosotros siempre nos visualizamos como país, como un país de tránsito para servir o abastecer al mercado más importante de drogas en el mundo, que son los Estados Unidos, precisamente nuestro vecino del norte. Sin duda somos un país de trasiego, pero también somos un país de consumidores. Si bien nuestros niveles de consumo de drogas no son todavía a la misma dimensión que se registran en los Estados Unidos, crecen a una velocidad mayor. Y esto es un tema de la mayor preocupación. Precisamente además porque hay una correlación estadística indubitable
entre consumo de drogas, particularmente adicción de estimulantes o de opiáceos, y comisión de delitos. Los delincuentes jóvenes que cometen delitos y que son, por ejemplo, detenidos por segunda o ulterior ocasión en la comisión de delitos del orden común, con muchísima frecuencia son a la vez adictos. De manera que tenemos que combatir este fenómeno con todos los recursos que la sociedad pueda tener a su alcance. Es y ha sido un delito federal y por consecuencia responsabilidad de la autoridad federal, pero ocurre donde la autoridad federal no está, porque el despliegue de la Policía Federal es muy pequeño. Solo el 6% del total de las policías del país son policías federales. Si se suman los policías municipales federales y los policías federales de investigación y los preventivos. De manera que los demás son municipales y estatales. Tenemos que compartir la responsabilidad de un fenómeno que ocurre en nuestras comunidades, y nuestras comunidades tienen que hacer uso de todos los recursos, particularmente de los que les sirven en materia de seguridad pública, para combatir el fenómeno. Se hizo una reforma constitucional al 73, esta es una materia concurrente, de manera que es compartida pues entre la Federación y los estados, y lo que se ha hecho es establecer una tabla de máximos de posesión para que a partir de esos máximos se pueda obviamente perseguir esta conducta de posesión de narcóticos, y por debajo obviamente hay una serie de mecanismos para orientar al adicto o al consumidor ocasional a acudir hacia las autoridades de salud para una rehabilitación o para una orientación que permita apoyarles en este alejamiento de esta conducta de consumo, que obviamente puede deformar su conducta y destruir su capacidad de relacionarse con sus prójimos en sus comunidades. Me parece que con esta corresponsabilidad vamos a poder hacer uso de toda la potencia que el Estado mexicano tiene para combatir este fenómeno, que debe preocuparnos muchísimo por su velocidad de crecimiento, porque las edades de inicio de consumo son cada vez menores. Tenemos chicos de 12 años y a veces de menor edad como inicio de consumo de drogas, y esto es lo que realmente destruye el tejido social, destruye a nuestras comunidades, y tenemos que combatirlo frontalmente. Yo creo que esta reforma a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, es un paso fundamental hacia adelante en la capacidad de construir un país con posibilidad de dar certidumbre a los ciudadanos en sus comunidades. Y este fenómeno es uno de los más preocupantes que tenemos frente a nosotros. Señor, el ciudadano común que, por ejemplo, en cualquier parte de la República tenga conocimiento de estos pequeños distribuidores, que son los que finalmente acercan la droga, incluso a estos pequeños que se inician en este hábito, también llamados dealers, ¿esas personas pueden ser ya, digamos, denunciadas ante el Ministerio Público local de cada entidad de la República? Sí. Ya no es Procuraduría General de la República, ya lo puede atender eso la Procuraduría General de Justicia de un estado. Hoy día, todavía antes de entrar en vigor la ley, se puede hacer ante cualquier autoridad. Obviamente quien tiene que conocer e investigar el delito es el Ministerio Público Federal. Lo que va a permitir es precisamente que lo conozcan los ministerios públicos locales. También las policías podrán recibir obviamente la noticia criminal, es decir, la información que el ciudadano pueda proporcionar para poder combatir a quienes pues envenenan a nuestros jóvenes y niños. Y esto nos dará ciertamente un esquema de mucho mayor capacidad de combate al fenómeno. Yo estoy seguro, convencido de que podremos contener el crecimiento en una primera instancia y después combatirlo con mucho mayor eficacia para preservar la cohesión de nuestras comunidades. Señor, otro aspecto que sin lugar a dudas va ligado al que estamos hablando ahora y que fue también una parte relevante de la reforma constitucional al sistema de justicia penal es el de la seguridad pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De la perspectiva, señor, que le da al ser Procurador General de la República y el que lo fue Secretario de Seguridad Pública Federal, ¿cómo ve usted esta reforma en el sentido de establecer centros de control de confianza, de a lo mejor establecer los mismos estándares para todas las policías municipales, estatales? ¿Cuál es su opinión respecto a esa parte de la reforma?
Esta componente de la reforma a la seguridad pública, es tan importante como la reforma al sistema de justicia penal. Nosotros tenemos un problema severo con nuestra infraestructura policial en el país. En primer lugar, enfrentamos una enorme fragmentación. Tenemos más de 1.640 cuerpos de policía distintos en el país que no tenían una reglamentación homogénea. Y sobre esta base necesitamos construir policías que estén realmente capacitadas, que estén dotadas con suficiencia para responder a la demanda ciudadana. Y esto se hace a partir de adoptar estos modelos homogéneos que tú señalabas, Rafael. Aquí se establecen reglas de ingreso, permanencia, carrera del personal que presta sus servicios en instituciones de seguridad pública, particularmente las policías. Están obligados a certificarse, que tiene un componente de control de confianza, es decir, de pruebas psicológicas, de pruebas poligráficas, de pruebas de socioeconómicas, bueno, del entorno socioeconómico, obviamente de sus aptitudes físicas, antidoping, precisamente para que solamente sean parte de las instituciones de seguridad pública las personas que reúnan las condiciones para ello, y además que sean certificados también en sus aptitudes y conocimientos para desarrollar estas funciones. Esto es algo que ya reglamenta, después de la reforma constitucional, la Ley de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero pasado, y que ahora nos obliga a todos los que participamos en instituciones de seguridad pública precisamente a seguir esta circunstancia. Yo creo que una vez que superemos esta etapa que ahora nos resulta tan desconcertante y que nos puede generar incertidumbre, como esta enorme violencia y sobre todo la manera inusitada a partir de la cual la desarrollan los grupos de delincuencia organizada en el país, tenemos que enfocarnos desde hoy, pero ciertamente será una tarea que no se va a acabar o terminar en breve plazo, de construir instituciones de seguridad pública eficaces, transparentes, con procedimientos claramente establecidos, con un modelo de operación homogéneo, que los ciudadanos podamos decir, tenemos policías a la altura de nuestras necesidades, que podamos decir, hemos y vivimos en normalidad, precisamente porque tenemos una serie de instituciones públicas encargadas de esta tarea que tienen la potencia para cumplir con la responsabilidad básica del Estado, que es garantizar la integridad física, la integridad patrimonial de los ciudadanos y por consecuencia su derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Sobre esta base me parece que la tarea de reconstrucción de las policías a nivel municipal, donde obviamente estarán bajo la responsabilidad de los presidentes municipales, pero en la reforma constitucional, en el 115 se establece que en los términos que definan las leyes de seguridad pública locales, de manera que se pueda obviamente amarrar estos modelos a nivel estatal y desde luego conformados a la Ley General de Coordinación de Seguridad Pública, precisamente en una materia que es concurrente y que por consecuencia está regulada por una ley general que obliga a todas las instancias, independientemente del orden de gobierno en el cual se encuentran ubicadas. Yo creo que este es quizás el desafío en materia de seguridad pública más importante. ¿Cómo construimos instituciones que sean eficaces, que sean transparentes, que cumplan con la función que la Constitución, la ley y sobre todo la sociedad espera de ellas? Pues señor, yo creo que todos los mexicanos y todos los que de alguna u otra manera trabajamos en el servicio público deseamos, y en la medida que a cada uno nos corresponde, tratar de poner nuestro granito de arena para que así sea. Creo que reconocemos que el trabajo que usted desarrolla es uno de los más complicados que tal vez se pueda asignar a un mexicano. Y pues yo le quiero agradecer mucho, señor, que haya aceptado esta invitación, que hemos hablado de temas muy variados que tienen que ver todos con el sistema de justicia penal, con la seguridad pública, pero que yo creo que es muy importante para el público que nos ve oírlos de primera mano de alguien que tiene uno de los puntos más delicados en cuanto a las atribuciones del gobierno en sus manos. Yo le quiero nuevamente agradecer su presencia, más particularmente, como ya lo hemos mencionado, que cumplimos 2 años de transmisiones
y pues que usted haya estado acá con nosotros. Muchas gracias, Rafael. Para mí es un privilegio estar en este programa, como lo dije al principio. Primero porque es el programa de nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales y segundo porque es su aniversario, precisamente el segundo de transmisión ininterrumpida. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Señor, gracias a usted y por supuesto gracias a todos ustedes que nos sintonizan, nos ven, si nos escuchan. Nos vemos acá el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.